Gracias a What a Woman por invitarme esta mañana a dar una charla sobre el rol de las artes en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, a priori parecen dos temas que no tienen mucho que ver, ¿no? Las artes, los ODS. ¿Cuál es su conexión? ¿De qué manera podemos conseguir que las artes sean un vehículo más para esta implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Estos 17 objetivos aprobados por 193 países, miembros de las Naciones Unidas, en el año 2015. Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, podéis ver ahí alguno de los colores, son 17 objetivos y 169 metas que 193 países se han comprometido a cumplir en el año 2030. Ahora bien, ¿esta agenda es únicamente para los países? ¿Es únicamente para los gobiernos? ¿O nos incluye a todos? ¿Nos incluye a nosotros a nivel individual? ¿Incluye organizaciones sin ánimo de lucro? ¿Incluye al sector privado? ¿No? Bueno, vamos a ver un vídeo, a ver quién está dentro de esta Agenda 2030 y a quién le importa y por qué es necesaria. Entonces, en este vídeo, cuando tengamos el sonido, veréis que todas estas personas excepcionales, actrices, científicos, investigadores de distintos sectores, todos ellos hablan de la importancia de estos 17 objetivos globales. No a la pobreza, no al hambre, la importancia de conseguir un good health and well-being, una salud para todos, acceso a servicios sanitarios, una educación de calidad para todos, ese ODS 4, Quality Education. Aquí, por ejemplo, tenemos a Malala Yousafzai, que es una gran activista por los derechos de las niñas en la educación, Gender Equality, esa igualdad de género por la que tenemos que luchar todos. Sonido no. El ODS 6, agua, la importancia del agua, la energía en el ODS 7. Es decir, que como vemos, estos objetivos son objetivos que incluyen tres importantes pilares. El primero de ellos es la sostenibilidad económica, todo ello junto a una inclusión social y a la vez con una sostenibilidad medioambiental. Y esto es lo importante de los ODS, que son unos objetivos globales que nos envuelven a todos y que al mismo tiempo cubren estos tres pilares fundamentales. En primer lugar, desarrollo económico. En segundo lugar, inclusión social. Y en tercer lugar, sostenibilidad medioambiental. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, lo principal en este sentido es la cooperación entre sectores diversos. Y aquí es donde va a entrar este rol de la música y el rol de las artes, puesto que las artes no pueden ser una parte totalmente separada de esta implementación, sino que deben ser una parte activa en el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Os voy a hablar de mi propia experiencia, cómo he llegado yo a todo esto, cómo ha llegado una pianista clásica a involucrarse dentro de una agenda de los ODS. Bueno, yo a los 15 años terminé el grado medio de piano, me fui a Madrid a hacer el grado superior, la licenciatura. Con 15 años tuve que pasar una selectividad, además. Hasta los 18, completé mi licenciatura a los 18 años, fui a hacer un máster a la New York University, Universidad de Nueva York. Con 19 ya empecé a impartir clases allí de piano, pero al mismo tiempo yo, por mis circunstancias familiares, mi madre que hoy me acompaña es abogada, tengo tíos que son jueces, pues el derecho para mí era tremendamente importante y quería también estudiarlo, así que compaginé mis estudios de piano, el máster y un postmáster, con el grado de Derecho. Y mientras que estaba estudiando el grado de Derecho, empecé a leer sobre estos objetivos de desarrollo sostenible que se iban a proponer en el año 2015 y que se iban probablemente a aprobar por 193 países. Y empecé a sentir curiosidad de, ¿cómo puedo ser yo parte de todo esto? La respuesta me vino de una manera prácticamente involuntaria,
puesto que mientras que estaba estudiando en la Universidad de Nueva York, me seleccionaron como estudiante para participar en la Millennium Campus Network Conference, en la propia sede de las Naciones Unidas. Imagínense, yo llevaba ahí viviendo pues 3 o 4 años, pero jamás había entrado en el edificio de la ONU, y la posibilidad de poder entrar allí, de ver algunas de las reuniones, ver el trabajo que se estaba haciendo en torno a estos objetivos de desarrollo sostenible, pusieron cara y pusieron realidad a estos objetivos que yo simplemente había visto de una manera totalmente teórica, ¿no? A través de mis estudios de Derecho. A partir de ahí empecé a conocer el trabajo de Sustainable Development Solutions Network, una organización creada por el anterior secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que busca la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global, y ellos buscaban a una persona que tuviese una formación, curiosamente, tanto en música como en derecho, porque querían empezar una iniciativa musical, no sabían muy bien cómo, que de alguna manera contribuyese para los ODS. Pero no sabían muy bien cómo orientarla, además, y de repente encontraron a una persona pues, que tenía esas dos formaciones. Curiosamente, mi formación en música fue lo que me permitió entrar en contacto con todo este mundo del desarrollo sostenible, ¿no? Después de un par de años allí, me convertí en su representante para la ONU, es decir, que en todo tipo de relaciones que establece SDSN, y en concreto SDSN Youth, con distintos organismos de la ONU, UNESCO, UNDP, UNEP, pues yo soy un poco quien lleva, ¿no? Todas estas relaciones, y la que representa a la organización en distintas conferencias, ¿no? Por ejemplo, el Foro de Premios Nobel de la Paz, tuve el inmenso honor de hablar allí, el Vatican Youth Symposium, el Simposio de los Jóvenes del Vaticano, International Conference for Sustainable Development, entre otras, ¿no? Y entonces, de esa manera, empecé a juntar estos dos caminos, el camino de las relaciones internacionales, del derecho, con el camino de la música. Como hablábamos anteriormente, estos objetivos implican que todos estemos involucrados. Y desde el punto de vista de la música, me empecé a plantear cómo podía ser posible que mezcláramos estas dos cuestiones, ¿no? La implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y las artes. En primer lugar, hay que pensar que las artes no llegan simplemente desde un punto de vista racional, sino que llegan a nuestras emociones. Les quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuál es su película favorita? No. La vida es bella. ¿Y por qué es su película favorita? Porque es emocionante y recuerda escenas, ¿verdad?, de esa película, y la recuerda pues, con alegría, también con una inmensa pena, y le hace sentir emociones en ese momento, ¿no? Lo mismo ocurre con una canción, o lo mismo ocurre con un libro, ¿verdad? Podemos objetivamente decir que están muy bien escritos o la película está muy bien hecha, pero al final lo que realmente nos mueve y lo que nos hace recordar esta obra de arte es la emoción, la gran emoción que nos ha causado. Y por tanto pensé que si podemos transmitir los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente a base de gráficos y de datos, sino a través de las artes, a través de una fotografía, a través de una obra de teatro, a través de la música, lo que podríamos hacer es no solamente convencer a las mentes, pero también inspirar a nuestros corazones y estar mucho más involucrados en su implementación. Porque para tomar acción no solamente hay que entender racionalmente que, sí, eso está bien o no, sino que hay que emocionarse. Hay que entender que no se puede vivir sin implementar estos objetivos de desarrollo sostenible, que se convierten en una parte esencial de tu acción diaria. Y eso solamente se consigue a través de la emoción. Por lo tanto, cuando planteamos esta opción, planteamos la opción del arte para expresar cómo podemos llegar a esta sostenibilidad social, cómo podemos llegar a la sostenibilidad ambiental y cómo podemos llegar a la sostenibilidad económica, nace este proyecto de Arts 2030. ¿Alguien reconoce este lugar aquí? ¿Alguien le suena? ¿Sí? ¿Qué es? La sede de la Asamblea General, ¿verdad? Y aquí precisamente pues es donde se aprobaron estos objetivos de desarrollo sostenible en el año 2015. Si pasamos a la siguiente diapositiva, no funciona el mando, no, así que gracias. Podemos ver de dónde vienen estos objetivos de desarrollo sostenible.
Vemos que su antecedente está en el año 2000 y en los objetivos del milenio. ¿Qué eran estos objetivos del milenio? Bueno, los objetivos del milenio eran 8 objetivos que buscaban implementarse en el año 2015. Vemos que en el 2015 se aprueban los ODS, por lo tanto, este es su antecedente más claro. Y aquí vemos que el primer objetivo es la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, segundo, educación básica para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y para la mujer, reducir la mortalidad infantil, vemos un especial énfasis en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, la salud materna es también era un tema de gran importancia. Entonces, se plantearon estos 8 objetivos para cumplirse a nivel global y para llegar a su implementación completa en el año 2015. Como sabemos, todavía existe la pobreza extrema, todavía no hay una educación básica para todos, pero sí que es verdad que en el camino a implementar estos objetivos se han hecho muchos avances, sobre todo en el ámbito de la mortalidad infantil, por ejemplo, que vemos que era el ODM número 4, ha habido inmensos avances en la lucha contra el VIH y en la mejora de la salud materna, que yo creo que son los 3, bueno, está comprobado que son los 3 grandes éxitos que han tenido estos ODM. Sin embargo, si pasamos a la siguiente diapositiva, en la conferencia Río+20, que se desarrolla en el año 2012, se decide crear una nueva agenda con una nueva visión. En el caso de los ODM, la visión partía de países desarrollados que ayudaban, digamos, a países menos desarrollados, ¿verdad? Y se establecía como un sistema de cooperación entre ellos. En el caso de los ODS se plantea una agenda global que engloba, por tanto, a todos, tanto a los países desarrollados como a los menos desarrollados. Todos tenemos que incluir los objetivos de desarrollo sostenible que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí los tenemos. Estos son los 17 ODS aprobados en el año 2015 por 193 países miembros de las Naciones Unidas. Y es complicado que 193 países lleguen a un común acuerdo, ¿verdad? Pues este es el resultado de este acuerdo histórico que tuvo lugar en el año 2015. Volvemos a ver el fin de la pobreza, pero vemos un ODS específico en el hambre, es decir, que lo que era el ODM1 se separa en 2. Vemos que la educación de calidad también es un ODS, la igualdad de género se establece como un ODS, pero también vemos un énfasis en cuestiones medioambientales. Por ejemplo, vemos agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, vida submarina, acción por el clima, ecosistemas terrestres. Es decir, que todo el pilar medioambiental que hablábamos antes, hablamos de estos 3 pilares, desarrollo económico, inclusión social y conservación medioambiental, los 3 están muy presentes en estos objetivos de desarrollo sostenible. Y el 17 de entre todos ellos es especialmente importante porque habla de las alianzas para lograr los objetivos. Es decir, qué alianzas podemos tejer a través de distintos sectores, entre distintos sectores, para que estos ODS se conviertan en una realidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos las principales características de los ODS. ¿Cuáles son estas características? En primer lugar, lo que hablábamos antes, una agenda universal, una agenda que nos corresponde a todos y que todos tenemos que entender como el reto de nuestra generación. El profesor Jeffrey Sachs, que es nuestro director en SDSN, habla que es el moonshot de nuestra generación, es decir, es como el viaje al espacio, el viaje a la luna de nuestra generación, el gran reto que todos nos tenemos que plantear, un reto que no es fácil y que no lo hacemos porque sea fácil, sino porque va a cambiar el mundo, ¿no? Recordaréis el famoso discurso de Kennedy cuando hablaba del lanzamiento a la misión de la luna, hablaba precisamente de esto, que estos retos no se hacen porque sean fáciles, no se hacen porque parezcan sencillos y que se pueden realizar en pocos años y fácilmente, sino porque son complejos, pero porque a través de ellos vamos a cambiar el mundo. Y esto es lo que proponen los ODS. Son objetivos interconectados, es decir, que cuando aplicamos el ODS 1, cuando mejoramos una situación de pobreza y ayudamos a gente a salir de la pobreza, inmediatamente se mejora el ODS 2 o a través de la educación podemos ayudar a gente a salir de la pobreza. Es decir, que el ODS 4 influye en el ODS 1, el ODS 1 influye en el ODS 2. Es decir, que no son departamentos estancos, elementos separados, sino que están muy interconectados. El punto número 3 es extremadamente importante.
tenemos detalladas metas e indicadores. Y esto es esencial, porque nosotros podemos decir, bueno, sí, nosotros queremos implementar los ODS y eso está muy bien, pero si no tenemos indicadores, si no tenemos unas medidas que nos digan, bueno, ¿es que los estamos implementando o no? Es muy importante tener unas medidas claras de qué manera se están implementando, cómo y de qué manera podemos mejorar, obviamente. Y son inclusivos, lo que hablábamos antes, es decir, que recogen tanto una inclusión social como el desarrollo económico, como esta preservación medioambiental, que es de extrema importancia dentro de la Agenda 2030. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nos podemos preguntar por qué los ODS. ¿Y por qué necesitamos los ODS, verdad? No podemos pensar realmente, oye, ¿por qué necesitamos los ODS ya en el año 2030 si hemos mejorado mucho, el mundo está mejorando, sabemos que existe un crecimiento económico a nivel general? ¿Por qué necesitamos los ODS? Hay una conciencia medioambiental, bueno, más o menos extendida, ¿verdad? Bueno, 1.000 millones de personas viven en pobreza extrema. Y esto no nos podemos olvidar, que existen 1.000 millones de personas que viven por debajo de $1,25 al día. Y me gustaría que reflexionen sobre estos números y sobre lo que implica cada uno de estos números, porque 1.000 millones de personas pues, implican familias, implican niños que viven por debajo de $1,25. Piensen lo que ustedes hacen con $1,25, que no son ni siquiera 1,25 euros. ¿Qué hacen ustedes con $1,25 al día? Pues hay 1.000 millones de personas que viven así. En el año 2017, más de 6 millones de niños, 6 millones de niños, murieron antes de los 5 años de edad por enfermedades que podían haberse prevenido. Si hacemos los cálculos diarios, son 15.000. 15.000 niños mueren diariamente por enfermedades que se pueden prevenir. 49 países no tienen leyes específicas que protejan a las mujeres contra la violencia de género. Es verdad que muchas veces yo, como feminista y como defensora de los derechos de las mujeres, ¿no? Pues escucho cosas como, bueno, pero vosotras ya estáis en igualdad, ¿no? ¿Para qué hacéis todo esto? ¿Por qué armáis todo este lío? ¿Y qué os pasa? Relajaos un poco, ¿no? Bueno, es que hay todavía muchas cosas que hay que solucionar, por supuesto en nuestro país, pero también en todo el mundo. Cuando tienes una visión global, te das cuenta de la tremenda violencia que existe contra las mujeres y de los problemas a los que muchas mujeres se enfrentan en todo el mundo. Problemas graves. En este caso, estamos hablando de que 49 países no ofrecen un marco legislativo, no ofrecen leyes que protejan a las mujeres contra la violencia de género. Muy importante. Cada año se generan 1.300 millones de toneladas de residuos. Es una cantidad que hoy en día ya es alarmante, pero si vemos las previsiones para el año 2020, son 4.000 millones, que lo convierten todavía en algo mucho más alarmante. Y un 25% de mamíferos y un 13% de aves están en riesgo de extinción. He dado datos, como podéis ver, de cuestiones muy distintas dentro de los ODS, ¿no? Por un lado, consumo responsable, por otro lado, vida en la tierra y en el agua, ¿no? Life on land, life on sea, igualdad de género, el ODS 5 y, por supuesto, el ODS 3, Good Health and Wellbeing, y el primero, que es el de la pobreza, ¿no? ODS 1. Por lo tanto, podemos ver que existen problemas acuciantes y que no pueden esperar, que no podemos pensar que se puedan solucionar dentro de 40, 50 años, no, se tienen que solucionar ya. Y necesitamos ser conscientes de la urgencia de todos ellos en este momento, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos por qué los ODS son una buena estrategia para conseguir vencer estos problemas. En primer lugar, porque nos dan una dirección en común. Siempre es mucho más fácil que existan conexiones entre distintos sectores, cooperación entre distintos sectores, si tenemos los mismos objetivos, ¿verdad? Si cada uno vamos haciendo por nuestro lado lo que nos parece, pues es un poco más complicado converger y que podamos juntos actuar en una misma dirección. Pero si tenemos 17 objetivos, del mismo modo que antes fueron los derechos humanos, ¿verdad? Tener ese núcleo, ese número de objetivos que todos queremos cumplir desde distintas perspectivas, nos hace mucho más fácil el trabajo. Por otro lado, son fácilmente comunicables. Hemos visto antes los distintos dibujos, los iconos, ¿verdad? De cada uno de los ODS. Se puede transmitir a niños, se puede transmitir a gente de todas las edades, de todas las culturas, son fácilmente entendibles.
Es decir, que tienen esta ventaja de comunicarse con mucha facilidad. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos que, por tanto, hace que la colaboración entre sectores sea mucho más fácil porque tenemos objetivos en común y, por otro lado, porque son muy fácilmente comunicables a través de distintos países, de distintas culturas. Fue muy curioso, por ejemplo, cuando hicimos hace 3 semanas el simposio de los jóvenes en el Vaticano. Fui a Roma, primero tuvimos el simposio de los jóvenes y después tuvimos una reunión de nuestro equipo de SDSN Youth. Y ahí estábamos un chico de Filipinas, una chica de Rusia, una de Grecia, uno de Ruanda, uno de Kenia, unos de Estados Unidos, uno de Irán, uno de, ¿qué más? De Inglaterra, de Francia. Es decir, estábamos un equipo de gente de absolutamente, bueno, de muchísimos países, todos colaborando con un mismo objetivo, todos venciendo nuestras diferencias culturales y colaborando en una misma dirección, ¿no? Y yo creo que esto a nivel global es lo que representan los ODS. Y por otro lado, lo que habíamos hablado, lo importante que son los índices y el medir su implementación, porque claro, podemos estar diciendo, bueno, sí, vamos a implementarlo, que claro que sí, vamos a esforzarnos porque se cumplan, pero si no tenemos unas medidas claras en las cuales podemos establecer nuestro progreso y ver si realmente vamos en el camino adecuado o no sirven para nada. Y en este sentido, las Naciones Unidas han establecido un índice para la implementación de estos ODS. En concreto, Sustainable Development Solutions Network establece un índice ODS paralelo al trabajo que hace la Oficina de Estadística de la ONU, donde añadimos algunos índices más y establecemos pues, un ranking por países, que no son los países, bueno, el orden de los países que implementan mejor los ODS, los que peor los implementan, en qué niveles están, si han mejorado con respecto a años anteriores. Hemos hecho esto durante los últimos 3 años, por lo tanto ya empezamos a tener tendencias en cuanto a su implementación y bueno, podemos también establecer unas perspectivas sobre qué es lo que preveemos que puede pasar en el próximo año, ¿no? Bueno, ¿alguien sabe en qué puesto está España? Más o menos. ¿No? Venga, vamos a intentarlo. Un número. En el 8, ¿ok? ¿No? En el 8 no, ¿eh? No, ¿verdad? El 40. No estamos tan mal. A ver, no es el 8 ni es el 40, en medio. 32. Bueno, ahí estamos, casi. 25. Bien. Entonces, obviamente, podríamos estar mucho peor. Hay 156 países, ¿verdad?, que hemos estudiado en este caso, pero obviamente existe mucho margen de mejora. Y especialmente si vemos estos datos aquí, vemos que España no aprueba con nota realmente en casi ningún ODS, suspende en varios y aprueba justito en la mayoría, ¿no? Y aquí podéis ver algunos de los indicadores que os comentaba, ¿no? En este caso, SDSN añade algunos indicadores con respecto a la Oficina de Estadísticas de la ONU. Pero bueno, podéis tener una idea, por ejemplo, en el caso de SDG 4, Net Primary Enrollment Date, Years of Schooling, años de escolarización, Literacy Rate entre los 15 y los 24, Population Age with Tertiary Education, educación en universidades. El examen PISA también cuenta dentro de esto, Variation in Science Performance, Students Performing Below 2, Level in Science. Vemos, por ejemplo, que ahí hemos bajado. Y aquí podemos ver alguna de las tendencias, ¿no? Es decir, si nos estamos igual que el año pasado, mejoramos o empeoramos, ¿verdad? Entonces, el ODS, índice ODS, se puede acceder online, es totalmente gratuito. Os metéis SDSN, índice ODS, y os lo podéis descargar, podéis ver también el de este año y bueno, ver estas 3 variables, es decir, en qué lugar estamos en el ranking, en qué objetivos de desarrollo sostenible lo hacemos mejor, en cuáles lo hacemos peor y cuáles son las tendencias, ¿no? Aparte de bueno, un examen exhaustivo de nuestra actuación en cada uno de los índices. Bueno, os preguntaba antes qué sitio era ese, porque ahora os voy a preguntar nuevamente. ¿Quién es esa que está ahí? Bueno, esa soy yo. Y ese es mi primer discurso en la Asamblea General de la ONU. Di 2 discursos. El primero de ellos, lo que defendía era el papel de los jóvenes dentro de la implementación de los ODS, que es la misión que tenemos dentro de SDSN Youth. Pero el segundo también hablaba un poco de esta segunda variante que os comentaba al principio, que era de qué manera las artes y los artistas pueden jugar un papel esencial en los ODS.
Ya hablamos ligeramente de la primera cuestión, que es arte para educar en los ODS, es decir, es una concienciación a través de la razón y a través de la emoción. Hay un segundo aspecto que es muy interesante. Cuando les hablo de innovación, ¿cuál es la primera palabra que viene a la mente? Innovación, tecnología. Innovación, ciencia, ¿verdad? Nadie piensa en innovación arte. Nadie piensa que innovación es creatividad, creatividad es arte. Es decir, que el arte precisamente se basa en la innovación y el arte es un motor de innovación. Y esto es algo que, por ejemplo, en Google X lo han usado. No sé si han visto este proyecto en el cual intentaban establecer redes wifi en lugares muy, muy remotos y para ello lo que hicieron fue construir unos globos, ¿verdad? Bueno, pues esos globos lo hizo un pintor, un dibujante, fue el que tuvo la idea y a partir de ahí luego, claro, los ingenieros lo llevaron a cabo. Pero esa idea totalmente, bueno, abstracta, que no es tan fácil, ¿no? que se le ocurra a alguien, pues vino de un artista. Entonces es muy interesante incorporar a los artistas y estas ideas out of the box, como dicen los americanos, ¿no? Fuera de los límites establecidos que estos artistas tienen, ¿no? Arte y denuncia de las injusticias. Habrán visto esta foto de un niño sirio muerto en las playas, creo que fue de Italia, ¿verdad? Una foto que removió muchas conciencias, mucho más que todos estos datos escalofriantes que recibíamos día tras día. Pero realmente fue esa foto la que impactó a nivel global y la que realmente puso un gran énfasis en esta crisis, ¿no? Entonces, el arte como denuncia es extremadamente poderoso, porque a veces es lo que dicen, ¿no? Que una imagen pues, habla más que 1000 palabras, y en este caso esa imagen lo hizo, ¿no? Por otro lado, arte e integración. Nosotros en SDSN Youth, en Arts 2030, colaboramos con un proyecto maravilloso de la Filarmónica de Nueva York, que se llama Musical Postcards, a través de la cual pues, conectamos a niños que están en campos de refugiados con niños americanos a través de la música. Y entonces estos niños americanos de repente se dan cuenta que lo que están sufriendo estos niños, que son como ellos, que componen música como ellos, pues ya no es simplemente el problema de esos niños, es su problema también. Y en muchos casos estos compositores niños americanos, pues lo primero que nos preguntan es, oye, ¿cómo podemos ayudar? ¿Podemos colaborar de alguna manera? Yo cuando sea mayor quiero ayudaros, quiero ir allí, quiero ver a mi amigo Mohamed y quiero ayudarle y quiero estar allí con él, o bueno, tenemos varios niños en el proyecto, ¿no? Y la verdad es que es muy emotivo ver cómo estos niños entienden ya desde una edad tan temprana que los problemas que existen al otro lado del mundo no son problema de esos, sino que también son su problema y se quieren involucrar de una manera activa. Y Musical Postcards pues, consigue eso a través de la música. El niño en el campo de refugiados hace una melodía, se lo manda al otro niño, el otro niño la trabaja, se la devuelve a este niño y entre los dos crean una obra musical, ¿no? Otra iniciativa fantástica que se da aquí en Europa es Refugees Got Talent. Os invito a echarle un vistazo, pero básicamente es que organizan grupos de música de refugiados y les dan una oportunidad laboral, les manejan la carrera, les ayudan a crecer en la industria musical en Europa especialmente. Y luego tenemos el arte y la resolución de conflictos. Yo entré en contacto con The Nile Project a través del Foro de Premios Nobel de la Paz, donde The Nile Project colaboró activamente con ellos. Y es un proyecto muy interesante porque lo que hace, un poco la línea de lo que habíamos visto antes, es que escoge a distintos artistas de la cuenca del Nilo y cada uno de ellos propone una melodía de su cultura. Juntos, después, se reúnen e intentan hacer una melodía común con todas esas melodías particulares de cada zona. Hay que entender que en esa cuenca del río Nilo existen conflictos en cuanto al reparto del agua entre los distintos países. Entonces, es una manera de fomentar el diálogo y una manera de entender que, al fin y al cabo, sí, cada uno tiene sus tradiciones, cada uno tiene sus intereses, pero se puede llegar a un objetivo común. Lo mismo pasa con el West Eastern Divan de Daniel Barenboim. ¿Les sonará? Sí, ¿verdad? Director de orquesta fabuloso, pianista maravilloso y además intenta resolver el conflicto israelí-palestino. Y su manera de hacerlo es a través de la música. Lo que él hace es propone una orquesta, West Eastern Divan, donde tocan juntos israelíes y palestinos.
Entonces, durante esa sinfonía de Beethoven, durante esa sinfonía de Mahler, israelíes y palestinos tienen que tocar la misma música y tienen que hacer música juntos, tienen que colaborar sí o sí para que el producto final suene bien, ¿no? Y entonces se sabe que este tipo de proyectos pues son los que mejor funcionan para la integración, cuando hay un objetivo común entre gente que bueno, tiene ideas muy diversas y están obviamente en conflicto, ¿no? Bueno, entonces dentro de todos estos ODS, como hablaba Eva antes muy bien, pues uno de mis ODS, digamos, favoritos, son los que trabajo más, es el ODS 5, el ODS de la igualdad de género. Y como podéis ver, cuando hablamos de un ODS, bueno, igualdad de género, parece muy amplio, ¿verdad? Pero cada uno de los ODS recoge una serie de metas que ya son un poco más específicas, ¿no? Ya fin de la discriminación, eliminar todas las formas de violencia, pero es que dentro de cada una de estas metas existen una serie de indicadores que lo hacen todavía mucho más específico, es decir, ¿qué entendemos por formas de violencia? ¿Qué entendemos por prácticas nocivas? ¿Qué entendemos por discriminación? ¿De qué manera podemos medirlo? ¿Y qué tipo de timeline, ¿no? ¿Qué tipo de fechas podemos establecer, fechas límite para que se cumplan cada uno de ellos? En una charla que daba el otro día me decían, bueno, pues que es imposible que esto se cumpla para el año 2030. Bueno, igual es un poco idealista, pero lo mismo que ocurrió con los ODM. En el camino a cumplir estos ODS ya estamos haciendo grandes avances, ¿no? Dentro de este ODS 5 y en particular en el campo de la música, como pianista clásica que soy, me interesaba conocer pues, cuál es la situación de las compositoras y cuál es la situación de las directoras de orquesta. Yo como pianista siempre he tenido referentes femeninos extraordinarios en el piano, porque el piano desde el siglo XIX se consideraba un instrumento para la mujer. De hecho, como estaba en casa, pues de alguna manera una manera de confiar a la mujer en casa. En el siglo XIX toda mujer debía saber tocar el piano por si venían visitas. Obviamente no podían tener una carrera de gran nivel, pero todas sabían tocar el piano. Dentro de ellas, algunas empezaron a tener una carrera muy notable, como es el caso de Clara Schumann, de Amy Beach, de Teresa Carreño, entre otras. Y a partir de ahí, ya en el siglo XX, tenemos a grandísimas pianistas, en el caso de España, por ejemplo, Alicia de la Rocha o Rosa Sabater, que son bueno, referentes a nivel mundial, Marta Argerich, etc., ¿no? Sí que es verdad que durante un tiempo, incluso con mujeres ya teniendo una carrera pianística importante, se planteaba la idea de, bueno, es que las mujeres pueden tocar Mozart, Scarlatti y Haydn, ¿no? Que no suene muy fuerte, pero ya para Beethoven, ya para Rachmaninoff, ya para Brahms, eso no. Por suerte, hay muchas mujeres extraordinarias, pianistas extraordinarias, que ya desde principios del siglo XX demostraron que, por supuesto, se puede tocar cualquier tipo de repertorio y muy bien, ¿no? Pero en el caso de las compositoras sí que me llamaba la atención, porque claro, yo iba a los conciertos y claro, yo veía esos nombres allí y no sé, por ejemplo, dígame un nombre de un compositor. Mozart no le daba mal, ¿no? Bien. Beethoven, sí, ¿no? Stravinsky, Schoenberg, Chopin, Schumann, ¿verdad? Brahms, Scriabin, Albéniz, Granados, son todos señores. Y no había ninguna sola compositora, ¿no? Entonces me resultaba extraño, sobre todo con estos antecedentes de mujeres pianistas extraordinarias, ¿no? Y decía, bueno, no se les ocurría componer, ¿no? Y entonces empecé a mirar programaciones, empezamos a hacer estudios desde Women in Music y empecé a leer estudios de otras organizaciones y realmente me sorprendió ver datos no de hace 50 años, no hace 60 años, pero del año 2018-2019, de esta temporada. En esta temporada se hizo un estudio de las 15 principales orquestas del mundo, las cuales van a tocar unos 1.400 conciertos con 3.500 piezas. Solo 82 de ellas son de mujeres. Pero es más, si vemos el porcentaje, es un 97,7 frente a un 2,3. Y solamente 76 conciertos al año, de todos estos conciertos que van a hacer estas orquestas, van a incluir una obra. No estamos hablando de que sea un programa entero de mujeres compositoras. Una obra de una compositora. Claro, a mí esto me extrañó y empecé a investigar y lo que descubrí fue compositoras históricas maravillosas, como es el caso de Eugenia Osterberger, de Amy Beach, de María Rodrigo, de Clara Schumann, de Fanny Mendelssohn, pero también compositoras contemporáneas extraordinarias, Sariajo, el caso de Gubaidulina, Consuelo Díez aquí en España, Mercedes Zavala, compositoras maravillosas que, sin embargo, no tienen esa visibilidad que deberían tener en los conciertos de música clásica, ¿no? Entonces, un poco para luchar contra esta falta de visibilidad,
creé junto a la fantástica mezzosoprano americana Anna Tona un programa llamado Women in Music, que lo que busca es precisamente visibilizar la acción de las mujeres en la composición de la música clásica. En el primer año hicimos únicamente mujeres contemporáneas, tanto de Estados Unidos como de España, de las organizaciones New York Women Composers y Asociación de Mujeres en la Música. Contamos con la colaboración de la Filarmónica de Nueva York. La Filarmónica de Nueva York no tenía ninguna obra programada de una mujer hasta que colaboraron con nosotros y ahora imaginaos que programaron para el concierto de Central Park, que van miles de personas y que va al New York Times y demás. Música de mujeres, lo cual, bueno, me encanta haber aportado un granito de arena a la programación de la New York Philharmonic y este año ya para la programación cambiaron la que tenían hecha y ahora ya incluyen música de mujeres, porque este año se planteaban no poner ni una sola obra de una compositora, ni una, ¿eh? Una de las mejores orquestas del mundo. Contamos con la colaboración de ellos en el Very Young Composers Program, que es un programa que tienen de niños, y lo que buscábamos allí era pues, presentar obras de niñas compositoras, ofrecer una cierta mentorización a esas niñas con las compositoras ya adultas que tienen una carrera ya considerable y, por tanto, empoderarlas y que tuvieran referentes positivos. Porque, claro, si tú vas a un concierto y nunca ves una mujer compositora, es difícil que se te ocurra ser una compositora, ¿verdad? Algo que a mí me emocionó mucho fue escuchar a Alicia de la Rocha en directo cuando era pequeña, porque dije, bueno, sí, claro, yo también puedo ser pianista, ¿no? Mira qué pianista maravillosa hay aquí. Pero, claro, si no tienes ningún tipo de referente y asumes que no, las mujeres no pueden ser compositoras, pues es difícil que tú te quieras dedicar a la composición. Entonces, bueno, nosotras intentamos incluir esta variable, incluir a las niñas también en este proceso, históricas ahora, en esta nueva edición, y contemporáneas, ¿no? Entonces, mi acción se basa, por un lado, ODS y jóvenes, en SDSN Youth, en el campo de la música, ODS 5 especialmente, que yo creo que es el que por ahora tenemos que enfatizar, y luego a través de Arts 2030, pues ya una perspectiva más global de implementación de todos los ODS a través de las artes. Muchísimas gracias por su tiempo y ha sido un verdadero placer hablar para todos ustedes. Gracias.